Nueva conexión aquí en el Quilombo de Periodista Digital. Vamos a hablar de una noticia que nos ha impactado. La hemos conocido gracias a preguntas de diputados de Vox, en la cual se le preguntó al gobierno si era verdad que se había exportado material sanitario a los países, bueno, países socios dentro de la geopolítica mundial como Cuba, Argelia, Marruecos, Perú, Guinea Ecuatorial, Gibraltar, nada más y nada menos. Bueno, parece mentira. El gobierno ha confirmado que esto, lo que preguntaba Vox era cierto. Efectivamente, en tiempos de carestía, es decir, cuando los españoles tienen que pagar a precio de oro por guantes o por mascarillas, pues efectivamente el gobierno confirma que sí se ha exportado gafas protectoras, prendas, mascarillas, guantes a este tipo de países. Vamos a hablar con Víctor González Coello, que es el diputado y vicepresidente de Vox, que es uno de los diputados que se ha hecho esta pregunta al gobierno. ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Luis. Encantado de estar con vosotros. Me imagino la cara de asombro cuando el gobierno admite que efectivamente en tiempos de carestía se ha exportado material sanitario a estos países y sobre todo el cabreo que deben tener en este momento los sanitarios, ¿no? Bueno, la sorpresa ha sido máxima. Ten en cuenta que nosotros realizamos la pregunta el 31 de marzo. Es decir, en esa época no había absolutamente nada, lo que habían los anuncios y repetidos intentos de comprar material por parte del gobierno que llevaban al fracaso y había un desabastecimiento general, tanto en farmacias, porque se confiscaron, se embargaron los stocks que tenían los importadores tradicionales o los productores, fabricantes españoles del sector. Y había el run-run, nos llegaban distintas informaciones a través de empresarios, a través de asociaciones del ámbito sanitario, de que eso estaba ocurriendo, de que se estaba exportando material fuera de España. No dábamos crédito, hicimos preguntas en sede parlamentaria que no se respondieron y fuimos a la única fórmula que nos queda, que es la pregunta por escrito, del cual el gobierno está obligado a responder. Nos respondió el 4 de mayo, es decir, esta semana. Más Y de en un esa mes. respuesta, un mes después, nos confirma por escrito algo que ya sabíamos, que se estaba exportando material el cual nosotros no teníamos o teníamos carestía y que estamos importando de países de China. Es que hasta los guantes, por ejemplo, estamos importando centenas de miles o millones de unidades de origen chino. Por aquí no llegaban mascarillas, trajes de protección. Todos hemos visto las fotografías de los sanitarios poniéndose bolsas de basura Correcto. encima. O sea, no sé cómo calificarlo, ¿no? Yo entiendo que la cooperación y el apoyo entre las naciones es importante, pero cuando en un país tu propia gente está muriendo, tus propios sanitarios, que son la primera línea de lucha contra el virus, no tienen esos mecanismos, la caridad empieza por uno mismo, porque si no te puedes ayudar a ti mismo, indudablemente no puedes ayudar a los demás. Bien, poco más tengo que decir. No tengo nada bueno que decir, por lo tanto, creo que el silencio es una opción. Ya, ahí están los No, datos. los que sí han hablado ha sido, por ejemplo, Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, ha dicho que esta noticia acrecienta la percepción de desamparo que tienen los sanitarios y de la improcedente gestión con la cual ha actuado el gobierno en este sentido. Lo mismo podríamos decir de Florentino Pérez Raya, que es el presidente del Consejo General de Enfermería, que también ha dicho eh, que esto era un escándalo. Es decir, cómo es posible que ante una situación crítica como la que vivimos en España se permita la salida de España de este material. Incluso una pregunta, Víctor, ya, ¿esto era legal? Porque hasta donde yo sé, a las empresas españolas, por ejemplo, a las de test, se les impedía exportar. El mando único les dijo que no podían exportar, que tenían, primero lo que tenían era que contar con ellos. Es decir, ¿se podía hacer esto, este Está, tipo de exportación? en la respuesta que nos dan, hacen citación a una serie de normativas de cooperación entre las naciones, tirando de una norma europea de obligada. No nos queda claro. Yo creo que como todo lo que hace este gobierno está en una zona gris que estamos investigando. Esta misma semana,
el martes, aunque la respuesta la da el gobierno el día 4, a nosotros nos llega formalmente el día 5, pues ese mismo día estábamos presentando una querella contra 3 responsables, 2 de Sanidad y 1 de Hacienda, por los 56 contratos que ha habido de compra de material a empresas de dudosa reputación o de carencia de reputación porque no tenía ninguna, que eso por añadirlo a esto. Entonces, lo estamos viendo y probablemente ampliemos en la misma querella responsabilidades por este ámbito. Pero ya perdóname, me voy a lo esencial. Es que es inmoral que esto se haya hecho. O sea, nos podemos ir al pataleo a protestar, a denunciarlo, que es lo que estamos haciendo y que es nuestra obligación, porque los españoles tienen el derecho a saber qué es lo que está ocurriendo, a lo que están haciendo los responsables políticos, que tienen que mirar por el bien y la salud de todos nosotros, y a nosotros como formación política tenemos la obligación de que se sepa la verdad y traer transparencia a cosas que creemos que son oscuras o que son incorrectas. Bueno, pues esa es nuestra obligación y lo estamos haciendo. Pero ya te vas a lo primario. Es que estábamos hablando de vidas de seres humanos bueno, que a lo mejor... Estamos hablando del país con más sanitarios contagiados y, si no me falla la memoria, creo que 50 sanitarios fallecidos por coronavirus. Es que efectivamente yo sin recuerdo moral, ¿no? las conversaciones con responsables de hospitales muy importantes que me decían que tenían su mascarilla guardada en un cajón con llave, que una mascarilla que era de un uso que era para tirar, que llevaban la misma semana y que la tenían en un cajón guardado con llave la mascarilla, y que los guantes los lavaban en su casa, que se ponían, o sea, y mientras tanto nosotros, cuando tenemos a la gente, esto es como mandar al soldado a la guerra con un rifle y una bala y exportar la munición pues a Cuba, que es lo que hemos hecho, ¿no? Con nuestros rifles y nuestras balas, y el otro dice, oiga, pues... Hay que reconocer que el gobierno en esto ha actuado con coherencia, es decir, así como priorizó sus intereses ideológicos para no actuar y antes del 8 de marzo para poder realizar el aquelarre feminazi, pues aquí mismo también prioriza sus intereses ideológicos exportando material a países como Cuba, con los cuales tienen una enorme afinidad, y hemos visto ya que hasta en televisión española nos cuelan a limpiadoras y a fotos de Fidel Castro, y priman eso en detrimento de la protección no solo de los ciudadanos, sino de los propios sanitarios que se juegan ahí en primera fila. Bueno, eso es más que una pregunta, es una reflexión personal. ¿Qué sospechas tenéis sobre el tema de la compra de material sanitario? Es decir, aquí hay cosas que apestan, es decir, empresas con nombres rarísimos, empresas sin domicilio fiscal, empresas a las cuales se les hacen compras por 245 millones de euros y parece que 100 millones de esos van solamente en comisiones. Todo eso tiene un tufillo de corrupción. ¿Vosotros qué creéis? Bueno, no es... O sea, lo que es incuestionable es que hay una mala práctica. En este país existen, sin lugar a dudas, empresas de reconocido prestigio y dilatada experiencia comprando a nivel productos sanitarios en todo el mundo, que eran los proveedores habituales de nuestro sistema. Correcto. Oye, no se ha usado estos expertos para importar productos de esencial necesidad, mascarillas, guantes, respiradores. FENIN, que es la asociación, vamos a decir, el conglomerado experto cuyo objetivo es mejorar el sistema sanitario y desarrollar nuevas terapias, que agloba a muchísimas de estas empresas, le dio de manera altruista, porque lo que hay que decir es que muchísimos españoles estaban profundamente preocupados, deseando, ansiosos y con el sentimiento moral de tener una obligación de ayudar en base a sus conocimientos al gobierno. Y le dieron una lista de todos los proveedores que ellos tenían, con los cuales estaban trabajando todas estas empresas que forman parte de CENIN. No se ha usado ni una de esas empresas. De hecho, se han quejado. No Exacto, han sacado un comunicado. Ya no te digo de las empresas españolas, que tal. No, ninguno de los proveedores habituales se han utilizado. El gobierno chino
han dicho varias veces que estaba a disposición del gobierno para lo que hiciera falta. Todos habremos visto el avión que llegó a China con material y con médicos. También llegó a Estados Unidos. Ha llegado a distintos países. De esas listas de empresas, yo he llamado, pues no sé, habré llamado a una docena, en ningún caso tampoco se ha puesto en contacto el gobierno con ellos directamente. Seguimos. Miguel Rodríguez, presidente de Lotus Festina, denunciaba públicamente que él había donado 100.000 mascarillas, si no recuerdo mal, una serie de test, y que les había sorprendido que eran exactamente los mismos que había comprado el gobierno, pero que él había pagado en algunos casos 4 y 8 veces menos de lo que pagaba el gobierno por ellos. Un señor que a título privado hace una donación muy importante, te podría poner más ejemplos, pues ya vamos a hablar de amateur, te podría más, por salirnos de los habituales, y descubre, claro, y este es uno de los que protesta, pero es que yo luego sigo, en España se producen test PCR. Yo le pregunté la semana pasada en la Comisión de Hacienda, primero en mi primera intervención, ¿cuántos test PCR se han producido en España desde que se ha declarado la pandemia y se han exportado al extranjero? No me respondió. En mi derecho de réplica le volví a decir, señora ministra, no me ha respondido. Le vuelvo a preguntar, porque ha hablado con productores españoles, yo creo que con todos hemos hablado de unos u otros, y es que me dicen que no les ha comprado ninguno el gobierno español, que los estaban sacando fuera y que luego les habían dicho que no podían sacar. Exacto, es que les prohibieron exportar y luego tampoco se los compraron. Es decir, tienen almacenes con test PCRs para dar y tomar y los tenemos que ir a comprar al exterior. Entonces, lo que está claro es que hay una irregularidad, con consecuencias gravísimas, y nosotros, cuando se desconoce el domicilio social de la empresa, cuando la empresa tiene una sociedad, un capital social de 4.000 euros y se le ha adjudicado un contrato de decenas de millones de euros, cuando... el dueño es un joven de 20 y pico de años que acaba de terminar el... De 20 y pico años. Es que lo tienes todo. Cuando el objeto social de la empresa es una gestoría, dices, oiga, ¿esto qué es? ¿De verdad? Es que esto esto es para que el Washington Post o cualquier otro periódico extranjero hiciese un artículo y dice, ¿a quién compran los españoles? Parece que en este país no hay empresas y tenemos un sector sanitario extraordinario, maravilloso y fenomenal, que ha funcionado con una sanidad a día de hoy universal, que por lo tanto da servicio a millones de personas que se tienen que proveer, y tenemos unas cadenas de suministro sólidas, contrastables, que no hemos utilizado. Y es una verdadera vergüenza. Entonces, hay 56 contratos, de esos hay 12 de una serie de empresas que son de dudosa existencia, pero ni identidad fiscal, ni establecimiento, bueno, un desastre en algunos, no sé, al final... Bueno, y ninguna se dedica, muchas de ellas ni se dedican al tema sanitario, es decir, algunas se dedican a la cosmética, esteroides, cualquier cosa menos material sanitario. No, gestorías, el objeto social, pues bueno, no tiene nada que ver, sin experiencia, sin infraestructura, o sea, todo lo que puedas... O sea, esto es un claro ejemplo donde la realidad supera la ficción. Yo creo que si haces una novela, esto no lo puedes poner porque el lector creería que te has pasado, se te ha ido la cabeza diciendo, bueno, los gobiernos no son tan inútiles ni hacen las cosas tan mal. Claro, millones y millones, decenas, centenas de millones de euros dadas a empresas que ni son las del sector, que ni tienen la experiencia y en algunos casos no sabemos ni dónde están, por Real Decreto. Entonces, bueno, pues eso lo califico. Entonces, nosotros hemos presentado una querella que va dirigida contra Alfonso María Jiménez Palacios, que es el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, contra Paloma Rosado Saturino, que es la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que depende del Ministerio, de una subdirección del Ministerio de Hacienda, y contra Patricia La Cruz Jimena, que es la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Formación. Y que vayan a sede judicial y que expliquen por qué se han hecho las cosas de las maneras que se han hecho, quién les ha dado las instrucciones y bajo qué criterio, de dónde han sacado esas listas de empresas, porque tú y yo queremos hacer estas cosas y nos iríamos al listado de FENIN, contrastable, o al listado que nos ha dado el gobierno chino. Y no necesita a nadie más. Si además los chinos te lo venden CIF, si quieres, te lo dejan en... Te pongo el ejemplo de Miguel Rodríguez, por no mencionar otro. Dice, si es que a mí me lo han puesto CIF en España, yo les he pagado y me lo han traído aquí. Y la que nos caería de Hacienda si le mostramos la factura y ven que no tiene, que la empresa no tiene ni domicilio fiscal. O sea, la que nos caería. Sí, pero como el o si pagas...
o si estás pagando 8 veces más de lo que paga otro. Dice, ¿aquí qué pasa? Usted es que está pagando otras cosas, ¿qué hace? O sea, hay indicios más que suficientes de dolo. Y la verdad, esto es tristísimo, porque a mí me gustaría, y lo digo con la mano en el corazón, dar la enhorabuena al gobierno, igual que al conjunto de la sociedad, por la lucha y haber sido líderes en este combate. Desafortunadamente, estamos con, bueno, pues aprendiendo lo que ocurre siempre en los regímenes comunistas, que es al servicio del pueblo, pero sin el pueblo, donde unos sátrapas terminan haciéndose millonarios y el pueblo hundiéndose en la miseria. Víctor, sobre lo que pasó ayer en la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma, o bueno, como lo queráis llamar. Creo que tú le pones un nombre en tu cuenta de Twitter, no le llamas estado de alarma. Estado de abuso le llama Sí, Vox. estado de abuso. Estado de abuso. Es verdad. Estado de abuso. No, sí, tu reflexión política sobre lo que pasó ayer, Vox votando que no, el PP muy duro, haciendo un discurso muy duro, pero finalmente echándose al final para atrás y solamente quedándose en una abstención. ¿Por qué el PP decide para vosotros, por qué el PP se desmarca a última hora? Pues mira, nosotros llevamos ya 3 diciéndole al gobierno que este no es el camino. Esto es como todo. Estábamos hablando de empresas. Cuando estás en el mundo de la empresa, un proveedor o un cliente te engaña una vez, pero eres idiota si te engaña 2, ¿no? Dice, oiga, usted me ha dicho, teníamos un contrato, si usted lo ha incumplido, pues quiero garantías si vamos a volver a trabajar conjuntos de que esto no va a ocurrir. O me va a pagar por adelantado, o me va a dar una garantía de cobro, o me va a dar bueno, lo que sea. Y eso nos pasó. Nosotros fuimos al estado de alarma, creímos que había que apoyarlo y de repente nos meten el CNI, nos meten leyes ideológicas, nos empiezan a meter me dice, oiga, que le hemos votado un estado de alarma, no un estado de excepción y no un estado de engaño, lo que haga. Y si toma ciertas decisiones, le hemos dado nuestro apoyo, que podemos decir que nosotros estamos en las antípodas de lo que es Podemos y lo que es del PSOE. O sea, que entre nosotros hay mucha gente, ¿no? Y ellos. Y les hemos dado cuando sus socios, aquellos que les garantizaron la investidura, no se lo dieron, nosotros se lo dimos, porque siempre pensamos en nuestra obligación de servicio a España y que era lo mejor para España. Y dije, pues hay que darlo. Dije, oiga, nos ha engañado una, no nos engaña 2. Porque están utilizando el estado de alarma para cosas que no son propias del estado de alarma. Y no me detengo en más ejemplos. Ya sí hemos tenido 3, pero el Partido Popular siempre ha tenido, lo tuvo hace 15 días, un discurso duro con el gobierno. Y el gobierno, iba a decir que le ha dicho de tonto a todo, porque las cosas que le han dicho al señor Casado, el gobierno, es sorprendente. A mí ya, por pudor, yo ayer lo veía y me daba vergüenza ajena. Dice, ¿cómo le puedes seguir dando su apoyo a este gobierno con las cosas que le dicen? Porque es que yo no sé si es una estrategia de desgaste del PSOE contra Casado, pero se lo dijeron hace 15 días y ayer lo volvimos. Todo tipo de insultos de la señora Lastra y del propio presidente del gobierno y descalificativos. Y se abstienen. Ese discurso para abstenerse. Es incomprensible. O sea, no puedes decir a uno, eres un ladrón, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, toma las llaves de mi casa. Mañana no estoy a las 8. Y es lo que hemos visto. Lo que pasa es que también es verdad que hay varones que le han dicho que no. Le han dicho no estamos preparados para el estado de alarma, ¿no? Eso habla influido final, también, ¿no? Esto es una valoración, si quieres, hasta personal, a la que hay probablemente una falta de liderazgo del señor Casado dentro de su propia organización. La segunda es la periferia. Una cosa es Génova y otra cosa son los varones territoriales, en especial el señor Feijóo, el señor Moreno, que todos mandaron sus mensajes sobre lo que hay que hacer. Bueno, pues cuando en una organización no hay un liderazgo fuerte, pues a lo mejor se expresan deseos y se decide de otra manera. Pero la cuestión es qué es lo bueno para España y para los españoles. ¿Es bueno que el gobierno socialista, comunista, apoyado por independentistas, siga aplicando esa agenda? La semana pasada se quitaron a personas de organismos del gobierno de distintos niveles que eran altos funcionarios para meter asesores a dedo, sin experiencia.
tenemos un gobierno, el mayor gobierno de la historia de la democracia, yo creo que de la historia de España, por lo menos en los últimos 200 años, con el mayor número de asesores políticos. Es decir, nunca un gobierno de tantos está haciendo tan poco por España. Y desafortunadamente, con poca calificación. Yo se lo decía a la ministra, le decía, mire, usted es médico. Si le da un infarto y va al quirófano, no quiere que lo opere un podólogo. Si le da un infarto, lo que quiere es un cirujano cardiovascular. Digo, usted es médico. El ministro de Sanidad es licenciado en filosofía, que lo que le gustará, supongo yo, será filosofar. La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, tú fíjate qué importancia, es diplomada laboral y experta en salud por la Escuela de Andalucía. Dice, ¿no cree que es el momento? Ya no entra si quieres a nivel ministro, que es un tema más político, pero que se rodee de los mejores, de que sus secretarios de Estado sean técnicos de dilatada experiencia y profundos conocimientos, porque son los que tienen que negociar en Europa. Y entonces, Correcto. bueno, me dijo de todo, me dijo que era un supremacista, me dijo de todo, pero y lo decía de una manera objetiva, sin el ámbito, y no quiero personalizar en las personas. Cuando una persona no tiene los conocimientos técnicos, por muchos asesores que tengas o que te los puedan explicar, tardarán horas en hacerte entender lo que te quieren decir. Y bueno, y ahí vamos a los errores. Si no tenemos credibilidad en los datos, si no tenemos credibilidad en la gestión, cuando nos sentemos, y ya lo estamos haciendo con Europa, a negociar, nos van a apretar el cinturón que no nos van a dejar, vamos, casi respirar, y con razón, y con razón. Sin Eh, embargo, si nosotros hacemos las cosas bien, las sabemos defender, mandamos datos que Europa se cree, y ven que estamos tomando las medidas en la opción correcta, podremos hacer una negociación mejor para España. Víctor, ¿y lo de Ciudadanos cómo se explica? ¿Es una jugada, solo es una jugada como ellos nos quieren hacer creer que es una jugada solamente por esta votación o hay una jugada de más largo alcance para empezar a hacer alianzas, ya que podrían llegar incluso a poner en cuestión gobiernos autonómicos en este momento donde Ciudadanos juega un gran papel? ¿Qué percepción tenéis en Vox sobre el paso que ha dado Yo Ciudadanos? creo que Ciudadanos con este alineamiento que han hecho, obviamente algo hay detrás, veremos en tiempo y forma, veremos qué pasa en la Comunidad de Madrid, que ya hemos oído algunos títulos, pero se ha equivocado, porque el error no es el momento de verdad. Nosotros cuando decimos un gobierno de emergencia nacional sin políticos en activo, lo decimos porque creemos que la política desafortunadamente en este país ha llegado a una situación de conversaciones de besugos, y lo del Congreso pues es lo que es, y lo que necesitamos es gente que durante un periodo de tiempo afronte que el barco no se hunda, con el sufrimiento que va a traer a millones de españoles. Y es lo decimos, apartémonos, y podemos decir que aquí todos tenemos una dilatada experiencia profesional, pero bueno, apartémonos y cojamos gente de reconocido prestigio y vamos a darles a ellos los poderes y la autoridad para conducir este barco. Y Ciudadanos, pues yo creo que se han equivocado profundamente, con un gravísimo daño a España, porque cada semana que pasa con este gobierno atendiendo tarde y mal el estado de alarma, vamos a decir, el ámbito sanitario, y con unos efectos terribles en la economía, y aprovechando para ir cambiando leyes de educación, para meter al señor en el CNI, para nombrar más asesores políticos a dedo, y podríamos con un largo etcétera. Las consecuencias de retraso, de recuperación de la actividad económica la vamos a pagar durante años, no son 2 años, 3 años. Yo creo que nos vamos a tirar esta crisis, que será una depresión muy probablemente. Estaremos hablando dentro de 10 años si hemos recuperado los niveles de riqueza que teníamos el año pasado. Sí, es así, es una pena que todo lo que habíamos recuperado en los últimos años lo hayamos perdido en apenas 2 y 3 meses. Me he quedado sin tiempo. Víctor González Cuello, diputado de Vox, muchísimas gracias por atender la llamada de El Quilombo de Periodista Digital y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.